quisiera nuevamente volver a retomar el mensaje desde el inicio, eh, en el cual yo les comentaba de acerca de este miedo, de este temor que de una u otra forma ha llenado nuestros corazones, ha llenado, digamos, tal vez nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dios nos ha creado con emociones, ¿no? Y es algo natural en nosotros, ¿no? Es algo natural que, digamos, exista una incertidumbre al mañana. ¿Qué será de mi mañana, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo? Todo esto nos crea o nos lleva a una confusión de cómo enfrentar la vida, de cómo, digamos, poder, digamos, tener una luz en medio de esta oscuridad. Dios nos manda a tener fe, a creer en Él, pero también por otro lado, a ser prudentes, a tener un temor sano, un temor que nos proteja de los peligros, de las amenazas que hay afuera en el mundo. Yo les hablaba acerca de Nehemías. Nehemías, un profeta, fue llamado por Dios cuando estaba sirviendo como copero al rey Artajerjes para que reedificara los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Se dice que Nehemías viajó a Jerusalén y comenzó a reedificar los muros, pero se levantaron enemigos que amenazaban esa obra. Enemigos que querían destruir todo aquello que ellos estaban construyendo. Y todo esto conllevó a de que en medio de ese temor, de ese miedo que tal vez el pueblo de Israel se vio sumergido, pero Nehemías fue prudente. Nehemías fue prudente. Se dice la palabra de Dios en Nehemías 4, en el capítulo 4, que él comenzó a organizarlo por familia. Comenzó a organizarlos por familia. Y a cada uno les daba su labor, y mientras con una mano trabajaban, dicen que con la otra mano estaban con espadas, con lanzas, con arcos, con flechas, por si era caso el enemigo llegara. Actuaban con esa fe de que el Señor estaba con ellos, que el Señor los iba a ayudar a reedificar los muros, pero también actuaban con esa prudencia, con esa sensatez, con ese temor sano, de que también ellos tenían que vigilar lo que pudiera pasar, ¿no? Así que, vuelvo a repetirle, la fe nos ayuda a creer en ese Dios soberano, en ese Dios providente que es un Dios que gobierna todas las cosas. Dios dice en su palabra que aún nuestros cabellos están contados, que ni siquiera una vecía que está volando por el cielo cae a tierra, si no es por la voluntad de Dios. Y la fe en el Señor nos ayuda a descansar, nos ayuda a descansar, que Él gobierna todas las cosas. Pero por otro lado también la prudencia nos lleva a hacer todo aquello que nosotros podamos hacer, todo aquello que está en nuestras manos. Las autoridades recomiendan en este tiempo de pandemia mantenernos a 1 metro de distancia. Las autoridades recomiendan a lavarnos las manos frecuentemente por 20 segundos. Recomiendan a usar guantes, mascarillas. Ha establecido un toque de queda, que hasta ciertas horas solamente se pueden salir y solamente uno por casa. Les comento que muchas veces es triste ver a hermanos que aún todavía son débiles en la fe cuando la palabra de Dios nos manda a respetar las autoridades. En una noticia que frecuenté, que siempre me gustan escuchar las noticias, veía que unos policías traían a un varón que salía de la iglesia ya pasado del toque de queda. Eran las 7 de la noche, si no me equivoco. Y salía con Biblia en brazo, alzando la Biblia. Decía, vengo de orar. Eso no justifica, hermano, de que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. Dios en su palabra nos manda a obedecer a las autoridades, porque no hay ninguna autoridad, dice su palabra, que no haya sido puesta de parte de Dios.
Y todos aquellos que se rebelan con las autoridades, dice, acarrean ¿qué? Condenación. No lo digo yo, está escrito en su palabra. Romanos 13, Romanos 13, si gusta, acompáñame, si tienes tu Biblia en tu mano, dice así la palabra de Dios. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que, hermanos, Dios nos manda a obedecer a las autoridades. Como creyentes tenemos que dar ejemplo de obediencia. Así que hoy día quisiera compartir este evangelio en el libro de Marcos, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 35 al 41, donde el título lleva Jesús calma la tempestad. Este mensaje también está en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Pero yo cogí el evangelio de Marcos porque el evangelio de Marcos tiene algo particular que los demás evangelios no lo mencionan. Y es que en el versículo 37 y en el versículo 39 y en el versículo 41, te puedes dar cuenta en tu Biblia, el evangelio de Marcos resalta una palabra que dice es gran, grande y gran. Habla de algo inmenso, de algo mayor, de algo que lo llena todo. Y es por eso que cogí este pasaje de Marcos, en el cual nos habla acerca de esta gran tormenta, de esta gran bonanza y de este gran temor a Dios. Y es un pasaje que muchas veces refleja de algún modo lo que estamos viviendo en este tiempo. El mundo entero, hermanos, está sumergido en una profunda oscuridad. Medio mundo está paralizado por este diminuto, microscópico virus, que los científicos lo han llamado COVID-19 o coronavirus. Muchas familias han sido golpeadas. Hay muchos que han muerto, miles de contagiados. Cuando empezó esta pandemia, de algún modo yo que miraba las noticias decíamos, bueno, el Perú aún no ha sido azotado. Estábamos bien, parecía que todo estaba siendo controlado. Hoy día, actualmente, somos el segundo país después de Brasil que tenemos más contagios y creo que incluso más muertos. Y cada día que vemos, cada día que pasa, tú puedes prender las noticias y ver cómo aumentan cada día más y más los contagiados y los muertos. Y de algún modo este evangelio de Marcos refleja lo que estamos viviendo. Así que acompáñame a leer la palabra de Dios en el evangelio de Marcos. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Quién es el que habló en ese momento? ¿Quién es el que está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso, hermano, de que nosotros prestemos atención a sus promesas. Porque el que está hablando aquí no es Pedro, no es Mateo, no es Juan, es el mismo Dios. Y si Él dice, pasemos al otro lado, Él está dando una promesa que todos aquellos que van en la barca van a ir al otro lado. Y permíteme parafrasear en este versículo. O sea, yo no me imagino que Jesús y sus discípulos pasen al otro lado y que uno de sus discípulos diga, maestro, al pasar al otro lado se nos murieron 3. Porque al pasar al otro lado se nos murió 1. ¿Tú te imaginas así? ¿Tú te imaginas a Dios así con sus promesas, cumpliéndolos a media? No, hermano. La palabra de Dios dice que todas las promesas en Él son sí y amén. Segunda de Corintios 1:20, acompáñame en tu Biblia. Segunda de Corintios 1:20. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, y si no lo tienes, puedes buscar, correr a buscarla. Dice la palabra de Dios así, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, todas las promesas. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios promete, se cumple porque Él es fiel a su palabra. El hecho de que tú y yo seamos infieles no lo hace infiel a Dios. Él es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Así que, hermanos, confiemos en su palabra. Yo no sé cómo tú entiendes la palabra de Dios, pero Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si tú crees. Yo no sé, hermano, hermana, si tú crees que Dios está contigo. Yo sí lo creo. Yo sí creo en sus promesas. Y creo como cuando el apóstol Pablo también lo habló con una seguridad, con una certeza, cuando él dijo, yo sé en quién he creído. Y me gusta la manera como el apóstol Pablo lo dice, porque lo dice con una seguridad. Yo sé en quién he creído. Y sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Así se dirige en su segunda carta a Timoteo. Si gusta lo pueden ver, segunda de Timoteo 1, versículo 12. Ahí si gustan me acompañan en su Biblia, segunda de Timoteo 1:12. Lo voy a leer. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Hermano, muchas veces cuando miramos lo que está que sucede, hermano, déjame decir una cosa, Jesús es más grande que el día. Basta con mirar los cielos. Salomón cuando estaba inaugurando el templo que había construido, no sé si ustedes lo pueden ver ese pasaje en Segunda de Reyes, creo que está, si no me equivoco. Salomón está orando y dice, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Hablando de esa grandeza, de esa majestuosidad, de ese poderío de nuestro Dios. Por eso cuando uno conoce a Dios, uno puede decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso, hermano. Él es poderoso. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Solamente creer en la palabra, creer en lo que Él nos ha dicho. El apóstol Pedro también nos habla acerca de esa seguridad, de esa confianza que nosotros debemos de tener en Él. Primera de Pedro, acompáñame en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, si no me equivoco. A ver. ¿Sí? Primera de Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados, ¿qué dice? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en aquel tiempo posterior. Somos guardados por el poder de Dios. Y ese mismo poder que guardó a Pedro, que guardó a Pablo y que guardó a muchos de sus hijos, es el mismo poder que te guarda a ti. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre, dice la palabra. Él es el gran yo soy. Él es el Dios eterno. Dios no cambia, hermano. Dios sigue permaneciendo fiel a sus promesas. Así que, hermanos, tú puedes estar seguro. La palabra de Dios dice que estamos en las manos de Dios. ¿Alguien podrá arrebatarnos de las manos de Dios? ¿Tú crees que alguien podrá arrebatarnos de las manos de Dios? Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Acompáñame con tu Biblia, Juan 10. Si me permites leer la palabra en el versículo del 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar
de la mano de mi Padre. Yo no sé, hermano, y permíteme nuevamente recalcarte esto. Nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. ¿Alguien podrá separarnos del amor de Dios? ¿El coronavirus? ¿Este virus? No. La palabra de Dios dice en Romanos 8, nos habla, dice que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Dios. Así que, hermanos, pon tu confianza en el Señor, porque el Dios que tienes, el Dios que tenemos, es un Dios grande, poderoso. Y volviendo al mensaje de Marcos, volviendo al mensaje, después que el Señor les dice esta promesa de pasemos al otro lado, se nos dice que en medio de la travesía se levanta una gran tempestad en medio de la noche. Permíteme leerte, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El mar, en lo particular, yo le tengo mucho respeto. Le tengo respeto en el sentido de un temor sano. Yo con el mar no me juego. Le tengo temor tal vez a su sonido, a la bravura de sus olas, a lo inmenso, a lo profundo que es el mar. Y tal vez puede pasar en muchas personas. Muchas veces cuando estamos en el mar, ¿no? No sé si te ha pasado, mientras estamos en la orilla y sentimos los piececitos que puedes sentir la arena, bueno, todo está bien. Viene una ola y como que saltas y nuevamente tus pies vuelven a sentir la arena. Y hay esa confianza en ti, hay esa seguridad. Lo imprevisto es que cuando te viene una ola de un momento a otra grande, y te das cuenta que tus pies ya no sienten la arena, te desesperas, te angustias, y no sabes en qué momento va a acabar esto, porque parece una eternidad, estás flotando, ¿no? Así es el mar, de imprevisto, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Jesús y los discípulos están pasando en la barca de un lado a otro lado, y se nos dice que en medio de la noche se levanta una gran tempestad de forma imprevista, como suelen llegar muchas veces las pruebas, ¿no? Como suelen llegar muchas veces los problemas, las tribulaciones que no avisan, ¿no? De forma fortuita te llegan, te asaltan muchas veces, como le sucedió a Job, ¿no? Me imagino a Job en su casa y de repente noticia tras noticia han venido y se llevaron todos tus animales, tus camellos, tus ovejas, tus hijos murieron. Así son, hermanos, los problemas. Así son las tribulaciones. No avisan. Llegan de un momento a otro. Pero estos hombres, que a pesar que eran hombres de mar, porque muchos de ellos eran pescadores, los discípulos de Jesús, sin embargo, sintieron miedo al ver que la barca se anegaba, entraba agua a la barca. Como les dije, eran hombres de mar, pescadores, pero sin embargo, a pesar de ello, ante la bravura, ante el ímpetu de las olas, dice la palabra de Dios, que ellos tuvieron miedo y un temor a tal punto comprensible, ¿no? Al ver cómo el agua entraba a la barca. Y de algún modo es bueno tener temor también, porque cuando es un temor sano, un temor prudente, como les decía acerca del mar, que yo le tengo cierto respeto, ¿no? Eso nos hace que nos alejemos del peligro con el fin de cuidarnos, de protegernos. Lo malo del temor es cuando muchas veces ese temor
crece en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones, y ese temor, de ser un temor prudente, se convierte en una angustia, en una desesperación, en una incertidumbre. Y muchas veces ya cuando ese temor ha crecido y ha pasado a convertirse en una angustia, se hace, lo único que hace es desesperarte. Te bloquea, hermanos, tu fe. Y al bloquear tu fe, muchas veces ya no puedes oír bien, ya no puedes pensar, tomas decisiones apresuradas, ¿no? Y eso hace que muchas veces nos equivoquemos, porque ya el miedo te domina, la angustia te domina. Ya no puedes tomar decisiones sensatas. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que te domina? ¿De qué está lleno tu corazón? Porque de acuerdo a lo que está lleno tu corazón o de acuerdo a lo que a ti te domina, a lo que está en ti, así tú vas a pensar, así tú te vas a mover, así tú vas a caminar, así tú vas a hablar. Mateo 12:34, permíteme leerte en el Evangelio de Mateo 12:34. La palabra de Dios nos dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está lleno. Así hablas, así te mueves, así piensas, así, hermano. Por eso debemos de tener cuidado de qué nos llenamos, porque tal es tu pensamiento, dice un proverbio, tal es él. ¿No? De lo que está lleno tus pensamientos, así hablas, así actúas, así piensas. Proverbios 23:7, si no me equivoco, acompáñame en tu Biblia. Proverbios 23. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De qué está lleno tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus metas, tus anhelos? Tal eres tú, dice la palabra de Dios. Eso eres tú. Así que, hermanos, mucho depende de lo que nosotros nos llenemos. Por eso la palabra de Dios siempre nos aconseja que debemos estar llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, hablando con himnos, con cánticos espirituales y dando siempre gracias a Dios. De esas cosas es que un cristiano, un hijo de Dios, debe de llenarse. Pero permíteme leerte nuevamente el versículo 38. Y dice la palabra del Señor que, y él, quien es él, Jesús, estaba en la popa, o sea, al final de la barca. Al final, la popa es al final de la barca. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren, hermanos, se nos dice de que Jesús dormía, ¿no? Dormía en medio de la tormenta. Y este pasaje me recuerda a Job, ¿no? Perdón, a Jonás. Jonás también dormía en medio de la tormenta, ¿no? Jonás también estaba durmiendo, dice, en un barco. Pero Jonás, mientras dormía, él estaba tratando de huir de la misión que Dios le había dado, que Dios le había encomendado. Era un dormir de desidia, de desánimo, de desinterés, de desapego por las cosas de Dios. Hoy día, hermanos, Dios quiera que con este aislamiento, la actitud tuya no sea de desidia, de desánimo, de desinterés. Es verdad que no podemos congregar en la casa de Dios, en el lugar que Dios eligió para que sus hijos se reunieran.
Pero este es un tiempo, hermanos, en el cual nosotros debemos de llenarnos de su palabra, en oración, en leer, en alabanza. Triste sería, triste sería de que tú salgas igual o peor de lo que tú eras antes de esta pandemia. Triste sería. Muchas veces, cuando hemos estado en nuestra rutina diaria antes de que suceda esto, siempre hemos luchado con el tiempo. Es que, pastor, no tengo tiempo. Sí, quisiera orar más, pero no tengo tiempo. Quisiera leer la palabra, pero no tengo tiempo. Quisiera compartir un mensaje, pero no tengo tiempo. Ahora Dios nos ha dado tiempo en abundancia. Y no quiero que esa actitud tuya, hermanos, de desidia, de desinterés, sea como la que tuvo Jonás. Alguien dijo en este tiempo de aislamiento, dijo, me he cansado tanto de descansar. Me he cansado tanto de descansar. Bueno, hermanos, déjame decirte que Dios dice en su palabra, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Y este es un tiempo para aprovechar. Dios quiera que después de este tiempo, de esta pandemia, cuando Dios nos permita nuevamente retomar nuestras actividades, salgamos llenos de su presencia, creciendo en fe, madurando como Dios quiere. Dios quiere, hermanos, de que tú no seas como Jonás, que tú no tengas esa actitud en esta cuarentena, sino por el contrario, de que sea un tiempo en el cual tú puedas volver a ese primer amor, a encontrarte con tu Señor. Jesús también dormía, pero mientras él dormía, él siempre estaba ocupado en las cosas de Dios. Él siempre estaba ocupado en las cosas de Dios. Y en este versículo que se nos dice que los discípulos corren a despertarlo al Señor, pero corren a despertarlo con una actitud tal vez de reproche, tal vez, ¿no?, de confusión. Y tal vez podemos nosotros cuestionar a los discípulos, por decirle, no, cuestionarlo en el sentido de decir que ellos habían visto tantos milagros, tantos prodigios, tantas sanidades, y ellos no deberían tener esa actitud al ver cómo Jesús había obrado con poder, y que ellos deberían estar incluso confiados porque Jesús iba con ellos. Pero déjame decirte que tú y yo también muchas veces actuamos como los discípulos. Porque así como ellos vieron tantos prodigios, tantos milagros, y tal vez podemos reprochar la actitud de ellos, su falta de fe, tal vez también nosotros podemos hacernos un autoexamen, porque nosotros, hermanos, tenemos todo el ministerio completo. Tenemos del Génesis hasta el Apocalipsis. Y en medio de esta guerra, en medio de esta lucha, Cristo es el vencedor. Cristo es el victorioso. ¿Tú del lado de quién estás? No decimos de que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ¿por qué nos asustamos ante estas cosas? Pues que acaso la palabra de Dios no nos repite una y otra vez. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido, dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Por qué se sorprenden por estas pruebas? Como si algo extraño les hubiera pasado. Es algo natural en la vida del creyente, del cristiano. Tal vez, hermanos, este año, nuestra iglesia, hablando del templo de la construcción, permanezca cerrada. Pero la iglesia, hermanos, no es las sillas, no son las paredes.
La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Y allá donde estemos, hermanos, tenemos la responsabilidad de alimentarnos de la palabra. Tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, dice que como piedras vivas nos edifiquemos. Cada uno de nosotros. Podemos reprochar la actitud de los discípulos al dudar de Cristo. Pero muchas veces nosotros también, teniendo el ministerio completo, teniendo la palabra profética más segura, como dijo el apóstol Pedro en segunda carta, capítulo 1, versículo 19, a la cual debemos estar atentos como una antorcha, dice. Pero sin embargo dudamos de sus promesas. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, la victoria de Cristo. Así que, hermanos, no debemos actuar igual que los discípulos. Tal vez preguntándole al maestro, maestro, Señor, ¿no tienes cuidado de mi vida? Señor, ¿te has dado cuenta de lo que estoy pasando? Claro, hermano. Cristo sabe lo que te está pasando. Cristo sí tiene cuidado de ti, hermano. Dios tiene control de todas las cosas, hermano. Y como garantía de ello, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, que son la garantía de nuestra salvación, hermano. Acompáñame, si gustas, en Efesios, capítulo 1, versículo del 13 al 14, si me permites leer la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, hermano. Tenemos esa garantía. Tenemos esa seguridad. Todo lo tenemos. Dios nos ha dado el ministerio completo. El apóstol Pedro, hablando en su primera carta, dice que los profetas del Antiguo Testamento indagaban acerca de la persona de Cristo y de la gloria venidera. Y escudriñaban, dice, escudriñaban para ver, dice, de quién hablaba el Espíritu. Y el Espíritu hablaba de estos tiempos, de nosotros. No para ellos, sino para nosotros, dice el apóstol Pedro. Para nosotros que hemos alcanzado, dice, esta herencia. Así que, hermanos, no seamos también como los discípulos. No corramos como ellos y le digamos, Señor, ¿no tienes cuidado? Sí, hermanos, Dios te está viendo. Dios te conoce, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Así que cuando tú te acerques a Dios, no sean con palabras de reproche o de reclamo. Y le digas, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Sino con una actitud de humildad, con una actitud humilde, como David lo hizo cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Todos conocemos ese pasaje, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 16, si gusta ustedes lo pueden ver, ¿no? 2 de Samuel, capítulo 16. El hecho de que ustedes conocen la historia, Absalón se rebela contra su padre, contra David, le quiere quitar el reino. David huye de Jerusalén. Y en ese huir le sale un descendiente de Saúl, de la tribu de Benjamín. Su nombre, Simeí. Y mientras David huía, Simeí comenzó a arrojarle piedras y a maldecir el nombre de David. Le decía, eres un sanguinario y eso te merece. Uno de sus generales quiere sacar la espada y cortarle la cabeza a Simeí, y David lo detiene con una actitud humilde y le dice, no,
Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué hermosa actitud la de David. Mientras que Semeí lo maldecía, él dijo, no, dijo, yo no voy a sacar la espada ni voy a tentar. Tal vez Dios, al escuchar lo que él me está diciendo a mí, Dios dijo, me pague con bien. Me pague con bien por las maldiciones que él está lanzando contra mí. Qué hermosa actitud de David. Así, hermanos, debe ser tu actitud, la mía. Muchas veces pueden levantarse tormentas en tu vida, problemas, angustias, que no faltan en casa, problemas familiares, que son los que más abundan a veces, lo que llamamos muchas veces malos entendidos. Y tal vez nuestra actitud debería ser como David. Tal vez Dios me pague con bien por sus palabras contra mí. Tal vez me pague con bien. Dios quiera que así sea. Puedes leerlo en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 12, si gustas. Ahí en casa tú lo lees. Pero déjame decirte que muchas veces las pruebas están ahí, hermano, para hacernos ver nuestras debilidades. Para que podamos ver lo pequeña que es nuestra fe. Sí, hermanos, lo pequeña que es nuestra fe. Viene una prueba a nuestra vida, una enfermedad, un problema, con la esposa, con el esposo, con los hijos, una adversidad, y lo primero que hacemos muchas veces es solucionarlo con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento. Pero también a veces nos damos cuenta que nuestras fuerzas, nuestra capacidad intelectual, muchas veces son insuficientes, porque muchas veces el problema, la angustia, es mayor de lo que nosotros pensamos. Y cada circunstancia, hermanos, en esta vida, muchas veces lo único que hace es llevarnos a una madurez, llevarnos a podernos establecer firmemente en la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dice así, de esta manera. Acompáñame en su primera carta, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, dice así, en el versículo 10. Dice así la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Después de qué? Que hayamos padecido un poco de tiempo. Sí, hermano. El tiempo que tú puedas estar padeciendo, hermanos, no se puede comparar con la eternidad que Dios nos ha prometido. El apóstol Pablo también lo dice en Romanos, dice, hermanos, tengo por cierto que los sufrimientos que estamos viendo en esta vida no se pueden comparar a la gloria venidera que Cristo ha prometido a sus hijos. Y Cristo ha prometido, hermanos, vida eterna. Y la vida eterna no se puede comparar a un año. La vida eterna no se puede comparar a 2 años, hermanos. Dios ha prometido esa vida eterna a sus hijos. Así que, hermanos, cada circunstancia que viene a tu vida es para que nuestra fe se haga más sólida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recordamos siempre ese versículo de Hebreos 11:6. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y es necesario, dice también Pedro, que nuestra fe sea probada, sea pasada por el fuego, así como el oro. Es necesario que de vez en cuando nuestro Señor nos haga pasar por un horno de fuego para probar nuestra fe. Pedro quiso caminar por las aguas, pero al ver que la tormenta se levantó y a escuchar el rugir de las olas, Pedro dice, se llenó de temor. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Pedro caminaba
por las aguas. Dice que se llenó de temor y comenzó a hundir. Comenzó a hundir. Por eso, hermanos, mi reflexión y mi mensaje es: ¿de qué está lleno tu corazón? Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale primero de ese corazón? ¿Qué es lo que sale de ese pensamiento? ¿Qué es lo que sale de ese sentimiento, de esa emoción? Volvamos al versículo 39 de nuestro pasaje de Marcos, y dice la palabra de Dios así: y levantándose Cristo, hablando nuestro Señor Jesucristo, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y se hizo grande bonanza. Qué hermoso, hermanos, poder entender que Jesús, hermanos, no es un líder religioso. Jesús no es un gran profeta. Jesús no es un iluminado más que hay de estos en el mundo. No, hermanos, Jesús es Dios. Tal vez si hubiera estado un profeta en la barca, hubiese orado a Dios y Dios hubiera respondido a su oración y de algún modo hubiera cesado la tempestad. Pero Jesús no ora. Jesús da órdenes. Jesús da órdenes, ¿por qué? Porque Él es Dios mismo. La palabra nos enseña que todo, hermanos, todo cuanto en este mundo hay, ha sido creado por Él. Y nada, escúchame bien, nada de lo que ha sido creado, amén, o nada de lo que hay que no haya sido creado por Él. Todo ha sido creado por Él. Todo. Las galaxias de las galaxias. Todo, hermano, ha sido creado por Él. Y sin Él, nada existe, hermano. Y si existe, existe por Él. Permíteme leerte en Colosenses acerca de la creación de Dios. Colosenses 1, dice la palabra de Dios en el versículo 16, ahí si me puedes acompañar, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los astros, los planetas, ¿no? Dice, y las que hay en la tierra, toda la creación, hermanos, que podemos contemplar, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él? Cristo. Todo fue creado por Él, hermano, ¿no? Por eso, hermanos, Cristo es Dios. Cristo no es un iluminado. Cristo no es un gran hombre, como muchas veces cuando he tenido la oportunidad de hablarles y preguntarles quién es Cristo para mí. Un gran hombre, dice. Un gran hombre. Un profeta, un líder religioso. No, Cristo es Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en Juan, en el Evangelio de Juan también, si gustas ahí acompáñame, en el Evangelio de Juan habla acerca del verbo. En el principio era el verbo, ¿no? Hablándonos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Permíteme leerte la palabra del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nuevamente, hermano. Vuelve a recalcar, todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la palabra de Dios. Miren, hermano, ¿no? Y déjame ir hasta el versículo 14, ¿no? De Juan, dice, y aquel verbo, nuevamente hablando de Cristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la imagen del Dios mismo. Cristo es el que puede ordenar al viento y al mar
que callen, que enmudezcan, porque Él es el creador del universo. Y en medio de esta gran bonanza, hermanos, Jesús les habla, en medio de esta calma, en medio de esta paz, ¿no? Jesús se dirige a sus discípulos, versículo 40 del Evangelio de Marcos, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Sin duda, hermanos, que la medicina a nuestros temores es Cristo. La medicina a tu miedo es Cristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en su primera carta, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando habla que echa fuera el temor, habla de ese miedo. Y Cristo es el perfecto amor. ¿Por qué las personas tienen miedo? ¿Por qué las personas se angustian? En este tiempo veo un pánico muchas veces. Amén. Sí, es bueno la prudencia, es bueno cuidarse, pero que esa prudencia, vuelvo a repetir, no se convierta en un pánico, en una angustia. Y muchas veces estas personas actúan así porque tienen miedo a la muerte, tienen miedo al coronavirus, tienen miedo a lo que hay después de la muerte. Sin embargo, nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos decir como el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así que hermanos, que el coronavirus no te llene de temor, ¿no? Que no sea ese tu temor, sino que sea Cristo tu temor, ¿no? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos animan a poner siempre sobre Él nuestras cargas. Cuando tengamos aflicciones, cuando tengamos tristezas, preocupaciones, hermanos, dice el apóstol Pedro, dice, echando todo vuestro cuidado, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo te cuida, Cristo te protege, Él tiene cuidado de nosotros. Filipenses, una cita que muchas veces lo hemos repetido constantemente en la congregación, Filipenses 4. Permíteme tomar un poco de agua. Filipenses 4, del 6 en adelante dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Por nada debemos angustiarnos. Así que, hermanos, tratemos siempre en medio de la crisis, en medio de los problemas, de la angustia, buscarlo siempre a Él. La palabra de Dios nos dice también en Mateo 6 acerca de lo que precisamente estamos viviendo en este tiempo. Mateo 6, del 31, mira, al 32, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Y eso es lo que hoy día mucha gente se pregunta, porque el dinero escasea, no hay comida. Pero yo te hago una pregunta. Si Dios no se descuida de ninguna de las aves, ¿tú crees que Dios dejará a sus hijos? Yo no sé, hermano. Yo no sé lo que tú estás pasando. Pero ¿tú crees que Dios se va a descuidar de ti? ¿Va a tener más cuidado de las aves que de ti? La palabra de Dios nos dice, no te afanes diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos,
Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, sí, se está dirigiendo, está hablando a nuestro Padre. Si tú eres hijo, si tú eres hija de Dios, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Busca primeramente a Dios. Busca su reino. Así que busca a Jesús porque Él es el único que puede calmar, hermano, la tempestad. Él es el único que puede calmar la tormenta. Él es el único que puede traerte la paz. Porque nuestra fidelidad, hermano, no depende de lo que Dios haga. No, hermano. Nuestra fidelidad debe ser por lo que Él es. Tú no debes ser fiel a Dios por lo que Dios haga contigo, por lo que Dios te dé. Tu fidelidad a Dios debe ser por lo que Él es. Recordemos ese pasaje en Daniel, ¿se acuerdan de los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, iban a ser arrojados al pozo de fuego, ¿no? Iban a ser arrojados ahí, al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no habían adorado la imagen del rey Nabucodonosor. No se habían postrado. ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron al rey Nabucodonosor? Rey, le dijeron, nuestro Dios es capaz de salvarnos del horno de fuego. Él lo puede hacer, porque Él es poderoso. Y si no lo hiciera, no nos vamos a postrar ante tu imagen. No nos vamos a postrar ante tu imagen. Mostraron su fidelidad a Dios. Porque a Dios, hermanos, nosotros no debemos de buscarlo por lo que Dios nos dé o por lo que Dios te da. Búscalo por lo que Él es. Así debe ser tu fidelidad. Nuestra fidelidad al Señor depende por lo que Él es, hermano. Recordemos que también hay un pasaje, ¿se acuerdan? Cuando el hermano de Juan, junto con Pedro habían sido encarcelados, y se nos dice en Hechos 12 está que Jacobo había muerto, Herodes lo había mandado a matar. Y al otro día Pedro también iba a morir. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios mandó a su ángel y Pedro fue liberado. Jacob murió, Pedro vivió. Así es Dios, hermano. Dios actúa soberanamente, conforme a sus designios. Así que el Señor puede obrar milagros y el Señor puede no obrar milagros. No obrar milagros. Amén. Pero sea como sea, Jesucristo sigue siendo el Todopoderoso. Sigue siendo el Todopoderoso. Así que en medio de esta crisis, hermanos, no olvides tomar la única medicina contra la angustia, contra el temor, que es Jesucristo. Búscale a Él en primer lugar. Búscale a Él. Y en segundo lugar, hermanos, no nos olvidemos de dar gracias a Dios. Y esa gracia, hermano, debe ser de continuo. Siempre debemos dar gracias a Dios. Siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios nos recuerda y nos dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias. ¿Cuándo? En todo. En tiempos buenos, en tiempos de crisis y en tiempos malos, ¿no? En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, debemos darle gracias a Dios. Y miren, hermanos, cómo es, ¿no? Muchas veces cuando vienen los tiempos difíciles, los tiempos de escasez, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora,
muchas veces nos damos cuenta de lo que nos falta. Nos falta una cosa, nos falta aquello, nos falta no tenemos esto. Comenzamos a darnos cuenta de que hay ciertas cosas que nos faltan cuando hay estos tiempos de crisis. Pero también es un tiempo, hermanos, que no solamente tú te centres en lo que te falta, sino también es un tiempo para que tú te centres tu atención en aquello que sí tienes. Y en aquello que tú tienes, dale gracias al Señor. ¿Tienes salud? Dale gracias a Dios, hermano. ¿Tus hijos están sanos? Dale gracias a Dios. Hoy día, en este tiempo hablaba con una persona, conversaba con un varón y me decía, conversando, tiene 2 niños, uno de 8 meses, 9 meses, que están en esa etapa de gatear. Que cuando están gateando comen de todo y me dice, mira, Miguel, mi hijito está con diarrea, ni se le ha aflojado el estómago, lo he llevado a pediatra, me dice, pero me ha recetado la medicina, pero lo que un poquito ha entrado temor en mí es que me ha dicho de que si la medicina no le hace efecto, que lo lleve al hospital. Y tengo temor porque ahorita los contagios, las infecciones en los hospitales ya no hay ninguna seguridad. ¿Cómo es, no? Por eso muchas veces en este tiempo, hermanos, de crisis, no solamente te centres en lo que te falta. ¿Están sanos tus hijos? ¿Están sanos tus nietos? Dale gracias. Dale gracias al Señor, ¿no? Dale gracias por el pan que llega a tu mesa. Dale gracias, hermanos, porque cuando vemos las noticias, sinceramente, a veces he visto yo pasajes que me han conmovido, ¿no? Al ver cómo, digamos, una mujer de 80 años con su mesita saliendo a vender caramelos y el periodista se acerca y le dice, señora, le dice, usted es una persona de alto riesgo. Usted debería estar en su casa encerrada. Dice, ¿qué hace acá? No sabe que puede contagiar y eso le puede causar la muerte. Y esta anciana dice, pero si en mi casa me encierro, tampoco tengo que comer y también me voy a morir. Cuando el periodista lo lleva a su casa, tenía a su esposo de 90 años en silla de ruedas. Y tenía un nietecito, o una nieta, no me acuerdo. Y esta señora era la que salía. Por eso, hermanos, hay muchos hogares que no tienen que comer. Y muchas veces nos desesperamos porque no podemos salir. Porque no tenemos esa libertad. Pero, hermanos, si hay un pan en tu casa, dale gracias. Dale gracias por la vida. Dale gracias por las bendiciones espirituales. Dale gracias, hermanos, porque Dios te sacó un día del pecado. Porque si Dios no te hubiera sacado del pecado, ¿dónde estarías hoy? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo estaría tu salud? ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cómo estaría tu familia, tu esposa, tus hijos, si Dios no te hubiera sacado del pecado? La palabra de Dios dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. Así hubiera estado tu vida, hermano. Así hubiéramos estado si Cristo no hubiera tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, dale gracias. No solamente te centres en lo que te falta. También es un tiempo para agradecerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. El Señor sabe que lo mejor medicina a la ansiedad, a la angustia, es la gratitud. Porque la gratitud no siempre nos lleva y la ansiedad a centrarnos en aquello que no tenemos. Estamos ansiosos porque no tenemos eso. Pero la mejor medicina contra ello es la gratitud. A reconocer que todo viene de su mano. La gratitud nos lleva a centrarnos en aquello que sí tenemos y podemos dar gracias a Dios por lo que nos da de pura misericordia. El Evangelio de Marcos, como les dije al comienzo, ¿no? Nos habla de una gran tempestad en el versículo 37. Nos habla de una gran tempestad. Nos habla de una gran bonanza en el versículo 39. Y en el versículo 41 nos habla de un gran temor. Nos habla de un gran temor. Yo no sé si tú
en este pasaje has podido darte cuenta de algo, del orden que hay, del orden. Gran tempestad, gran bonanza y gran temor. Bueno, tal vez humanamente, déjame decirte, a mí me hubiera gustado que el pasaje hubiera sido así, de esta manera. Los discípulos se llenaron de un gran temor. Quiero que me sigas, ¿no? Entonces Jesús le trae una gran bonanza, ¿no? A ver, perdón. Hay una gran tempestad. Perdón, voy a nuevamente a tomar. Hay una gran tempestad, versículo 37, ¿no? Y los discípulos se llenan de un gran temor. O sea, estoy alterando el orden. Los discípulos se llenan de un gran temor. Entonces Jesús les trae una gran bonanza. Qué descanso, qué consuelo, qué paz, ¿no? Aplicado a nuestros días, aplicado al tiempo en el que estamos viviendo en estos tiempos. Hay una gran epidemia, los creyentes tienen un gran temor y Jesús hizo desaparecer el virus. Y hay una gran paz, un gran descanso, qué alivio para nuestras almas. Pero la realidad del pasaje de Marcos es muy diferente a lo que yo pienso o a cómo yo hubiese querido que sea. El pasaje de Marcos es más profundo. No es el orden como yo les he dicho. Porque la medicina, hermanos, al temor no se encuentra en el silencio o en la paz de la tormenta. No, 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 hermano. La medicina al temor no está en la paz. La medicina ante ese gran temor es un temor mayor. La medicina a ese temor que los discípulos tienen es un temor mayor. Puede ser paradójico, pero solo el temor acaba con el temor. Solo el temor acaba con el temor. Y te voy a poner un ejemplo, tal vez todo esto es lo que te estoy hablando. Te voy a poner un ejemplo para que puedas entender de lo que te estoy hablando. Imagina que tú estás por el bosque, estás caminando por una trocha, estás caminando por ahí solitariamente. En eso aparece una serpiente en tu dirección y la serpiente se dirige a ti. Tú das la media vuelta y comienzas a correr en sentido contrario. En eso que comienzas a correr en sentido contrario, aparece un león con una melena inmensa, rugiendo. Tienes al león por un lado y tienes a la serpiente. Das la media vuelta y empiezas a correr y en ese momento tú saltas, coges a la serpiente incluso con las manos, la tiras, la pateas, no sé, pero el hecho que pasa. El temor por la serpiente desapareció ante ese gran temor por el león, ante ese gran por el temor por el león. El temor pequeño desaparece cuando hay un temor mayor. La serpiente, hermano, no es nada. No es nada ante el rugir del león. Así que este énfasis en nuestro pasaje de Marcos, este es el énfasis que el Evangelio de Marcos hace. Es el gran temor que acaba con el temor de la tormenta. No es la paz, es el gran temor que acaba con el temor de la tormenta que había en los corazones de los discípulos. El problema, hermanos, no está en tener temor, sino a quién tememos. Ese es el gran problema. ¿En quién está tu temor? ¿En el coronavirus? ¿En el mañana, en el futuro? Muchos tenemos temor al futuro. ¿En dónde está tu temor? Vuelvo a repetir. El temor, hermanos, no es un problema. El problema está en quién está tu temor. Temamos a Dios. Temamos su poder. Temamos su soberanía. Temamos su grandeza, su santidad, su justicia. Con un temor reverente, con un temor de respeto, de adoración. Dios es grande, inmensamente grande, hermano.
que cualquier temor ante su presencia desaparece. La palabra de Dios dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Acompáñame a Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano? ¿Quién? El profeta Jeremías dice que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios es inmensamente grande, hermano. Que cualquier temor ante su presencia es diminuto. No es nada en comparación a nuestro Dios. Por eso, si gustas leerlo, Jeremías 20, búscalo en tu Biblia, para que podamos entender de lo que yo les estoy hablando. Jeremías, el profeta dice, Jeremías 20, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios es inmensamente grande, hermano. Por eso, muchas veces yo me pregunto y quisiera transmitirte esto, ¿no, hermano? De que confíes en Él. El salmista David, hermano, se enfrentó muchas guerras, David. Por eso Dios le prohibió que edificara el templo. Tú has derramado mucha sangre, le dijo Dios a David. David, cada vez que iba a la guerra, siempre tenía a Dios en su corazón. Por eso él pudo decir confiadamente que aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Y Dios quiere, hermano, de que esa confianza no solamente sea un poema, un recital, sino sea algo que tú pones en práctica en tu vida. Hermanos, en estos días de angustia, de incertidumbre, no debe ser el coronavirus el que debe de llenar nuestros corazones. Prudencia sí, vuelvo a repetir, prudencia sí, miedo no. Sino el que debe llenar tu corazón debe ser ese Dios soberano que está por encima de todas las cosas. A Él debemos de tener, amén, y a Él solamente debemos de respetarlo, de adorarlo, con un temor reverente. Cristo debe ser ese gran temor. Porque solamente el gran temor acaba con el temor. Y si Cristo es ese gran temor, va a ser que ese temor que tú tienes se haga pequeño, se haga diminuto. Y si en este día tú estás sin Cristo, lo que debería llenarte de temor no es el coronavirus. Es más, ni siquiera la muerte. Lo que debería de llenarte de temor es saber que después de la muerte te vas a encontrar delante del Dios Todopoderoso, del juez justo de toda la tierra. Si tú estás sin Cristo, tú te vas a encontrar ante un juicio. A los hombres no les gustan los juicios, pero la Biblia dice que hay un juicio, hermano. En Hebreos 9 así lo establece, que después de la muerte hay un juicio. Hebreos 9, acompáñame en tu Biblia, dice así la palabra de Dios, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pablo en su evangelio, Pablo en su carta a los romanos dice que él va a juzgar, él juzgará los secretos de los hombres por medio de su evangelio. Hay un juicio, hermano. Así que si tú estás sin Cristo, debería de llenarte de temor, de saber que te vas a encontrar con un Dios todopoderoso, en donde Él va a separar
Con su mano, unos irán a vida eterna y otros irán a la condenación eterna, al fuego eterno, al infierno, donde hay un gusano que los atormenta día y noche por toda la eternidad. Así que, hermanos, no temamos, no temamos. La palabra de Dios habla y nos dice en el Evangelio de Mateo que no tenemos de temor a aquel que mata el cuerpo, mas el alma no puede destruir. Mateo 10, ya para terminar, Mateo 10, permíteme leerte esta cita de Mateo 10 que nos habla y nos dice acerca de este temor que estamos hablando. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A dónde va a ir tu alma? Este cuerpo se va a quedar aquí. Fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Pero tu alma, ¿a dónde irá? Así que, si tú estás sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Suplica clemencia, suplícale perdón de tus pecados. Acércate a la cruz. Y para eso Cristo vino. A morir por todos los pecadores. Para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que más tengan vida eterna. Cristo ofrece vida eterna y lo ofrece gratuitamente. No te pide tu trabajo, no te pide tu dinero, no te pide tus cosas. Solamente entrégale tu corazón. Para aquellos que tenemos a Dios en nuestros corazones, para aquellos que lo hemos recibido en nuestros corazones, podemos decir confiadamente en este tiempo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. Amén, hermano. Acompáñame en esta oración, ahí donde tú estás, podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, quiero darte las gracias, porque una vez más, Padre Eterno, te pedí que me ayudaras, y aquí estoy, Señor, confiando en tus promesas. Sé, Padre Eterno, de que por ahora no podemos congregarnos, estamos aislados, pero tú estás en todas partes. Tú estás ahí, en cada hogar, en cada vida que te ha recibido, que se ha entregado a ti, Señor. Tú estás ahí. Ministra sus vidas, Padre Eterno. Bendícelos. Y si mis hermanos por un momento se han llenado de miedo, tu Espíritu Santo pueda fortalecer esos corazones, echar fuera ese miedo y llenarlo con tu presencia, Padre Eterno. Que aprendamos a temer, pero a temerte a ti, porque tú eres nuestro gran temor. Con un temor reverente, con un temor de adoración, Padre Santo. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta pandemia, este virus. Pero lo único que sí sabemos, Padre Eterno, por tu palabra, que estamos en tus manos y que nada ni nadie podrá arrebatarnos de tus manos. Ayúdanos a pasar, Señor, este valle de muerte de sombras, Señor. Sé, Padre Eterno, que hay muchas muertes, hay muchas tristezas, hay mucha desolación, hay mucha angustia, Señor. Pero en medio de esta angustia, Señor, en medio de esta tormenta que se ha levantado, Señor, en el mundo entero, Señor, tú te levantas, Padre Eterno, por encima de todo, porque tú eres el Dios de la creación y todo está bajo tu mano, Señor, soberana. Padre mío y Dios mío, oro por tu iglesia a la luz de Cristo, por mis hermanos, que no puedo ver su rostro, que no puedo abrazarlos, que no puedo estrecharlos,
Pero lo que me fortalece, Señor, es tu presencia. Que te tenemos a ti, Señor. Tenemos a tu Espíritu Santo, Señor. Y que estamos unidos, Señor. Allá donde están, bendícelos, Padre Eterno. Y ayúdalos, Padre Eterno, a crecer en fe. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios mediante, estaremos nuevamente grabando otro video para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Amén.